El sol caía sin piedad. La temperatura se disparaba a 50 grados Celsius. La tierra estaba agrietada, como un mosaico destrozado en 1000 pedazos. Yo estaba allí, observando el humo negro y denso que brotaba de una bomba de agua y un sistema de filtración multimillonarios. Era el orgullo de la ingeniería occidental, la obra maestra de la tecnología que yo mismo había diseñado e importado. Ahora no era más que chatarra inútil, derritiéndose bajo el calor abrasador. Detrás de mí, el llanto de los aldeanos hambrientos y sedientos resonaba en el aire reseco. Niños flacos se apoyaban en sus madres, sus labios secos y agrietados hasta sangrar. Antes de continuar, no olviden comentar desde dónde nos ven y darle a seguir, porque la historia de mañana, les aseguro, no se la querrán perder. Me limpié el sudor de la frente, sintiendo solo la frustración y el fracaso que me abrumaban. Yo era un experto en recursos hídricos de alto nivel de las Naciones Unidas, con títulos de las mejores universidades del mundo. Había dado conferencias en los salones más lujosos sobre sistemas de riego inteligentes. Había llegado a esta remota aldea en África con plena confianza y la promesa de salvar sus vidas. Trajimos la tecnología más avanzada, bombas de alta presión, sensores informáticos controlados por satélite y los sistemas de filtración de agua más sofisticados que el ser humano podía construir. Creía con todo mi corazón que nuestra tecnología podría superar la crueldad de la naturaleza, pero me equivoqué. Este desierto no le importaban mis títulos ni mi inteligencia informática. La arena fina que arrastraba el viento había obstruido los filtros de aire en cuestión de días. El calor intenso, como el de un horno, había quemado los circuitos electrónicos, y cuando una pequeña válvula hecha a medida, el corazón del sistema, se agrietó y se rompió, todo terminó. No había repuestos en un radio de miles de kilómetros. Pedirlos y enviarlos tomaría semanas, mucho más de lo que el cuerpo humano podía soportar sin agua. Miré al jefe de la aldea, un anciano que había tenido una mirada llena de esperanza cuando llegué. Ahora sus ojos solo mostraban desesperación y vacío. Suspiré largamente y le dije a mi asistente que empezara a redactar el informe de fracaso para enviarlo al cuartel general. El proyecto había fallado. Recomendaría la evacuación inmediata de los aldeanos. Era una verdad cruel y amarga, pero como científico, los números y los hechos nunca mienten. Sin máquinas potentes, no se podía extraer agua de las profundidades del subsuelo. Sin agua, no había vida. Me preparaba para aceptar la derrota y recoger mis cosas. Mientras guardaba el teléfono satelital en mi bolso, una ráfaga de viento caliente trajo consigo una gran nube de polvo desde el horizonte. Al principio pensé que era el helicóptero de rescate que había solicitado, pero a medida que la nube se acercaba, vi una caravana de viejos camiones militares, cubiertos de lodo y arena, que se dirigían hacia la plaza de la aldea. Hombres con uniformes de camuflaje bajaron de los vehículos. En sus hombros, el emblema de la bandera mexicana. Eran una unidad de ingenieros militares mexicanos, enviados para patrullar la zona. Me quedé de brazos cruzados, observando cómo descargaban el equipo de los camiones. No había cajas de computadoras a prueba de golpes, paneles solares de última generación ni sensores de alta tecnología. Solo rollos de cuerda gruesa, machetes con signos de uso intenso, sierras de mano, azadas, palas y unos cuantos rollos de lona vieja. No pude evitar reírme fríamente y con arrogancia. ¿Qué pensaban hacer con esas herramientas antiguas? ¿Construir una cabaña de bambú? El calor de África seguramente les había derretido el cerebro. Esto era una crisis de ingeniería de escala nacional, no un campamento de niños exploradores. Me acerqué a su comandante, un hombre de mediana edad con una actitud serena, su mirada relajada pero firme. Me presenté con un tono de voz que intentaba dejar claro quién era el experto allí. Enfatice mi alto cargo y los millones de dólares que las Naciones Unidas habían invertido en la maquinaria destrozada frente a nosotros. Señalé los restos humeantes de la bomba de agua. Esta misión ha terminado, le dije con frustración. El entorno aquí es demasiado hostil y salvaje. Incluso la mejor ciencia del mundo tuvo que ceder. Ustedes están perdiendo el tiempo aquí. El oficial mexicano miró los restos de la maquinaria, luego recorrió con la vista a los aldeanos que lloraban abrazados, y finalmente levantó la mirada hacia las montañas distantes, donde se ocultaba una densa selva. No me contradijo ni una sola palabra, solo sonrió levemente con cortesía y asintió. La naturaleza no es algo que debamos intentar vencer, señor, dijo con voz tranquila pero firme.
La naturaleza es algo que debemos entender, y con lo que debemos aprender a caminar. Rodé los ojos con fastidio. Esas palabras eran pura filosofía romántica y sin sentido a los ojos de un científico como yo. Me di la vuelta y me alejé, decidido a dejarlos seguir con sus insensateces. Aprenderían la dura realidad por sí mismos, tal como yo acababa de hacerlo. Sin embargo, mientras regresaba a mi tienda con aire acondicionado, alimentada por el generador de respaldo, y esperaba el helicóptero, no pude evitar echar un vistazo a sus movimientos a través de la ventana de plástico transparente. Vi al oficial reuniendo a los hombres fuertes de la aldea. Desplegó un trozo de papel amarillo y viejo. No era un plano digital, sino un mapa dibujado a mano. Señalaban hacia la selva densa y olvidada en la lejanía. Un lugar que yo había calificado de completamente inútil en mi informe, porque no había caminos asfaltados para que mis grúas y maquinaria pesada pudieran operar. Solo pude sacudir la cabeza y pensar para mis adentros, ¿por qué los están llevando a la muerte en la selva? Los vi marchar lentamente hasta desaparecer en el polvo que flotaba en medio del calor vibrante. Se dirigían a unas colinas distantes que yo había descartado hacía mucho tiempo. Regresé a mi escritorio en la tienda con aire acondicionado. Tomé una de las pocas botellas de agua mineral fría que quedaban y bebí con avidez. Su frescura contrastaba duramente con el infierno en la tierra que había afuera. Abrí mi laptop de nuevo, intentando calcular cifras y ecuaciones físicas para encontrar otra solución, pero fue inútil. La presión del agua subterránea era demasiado baja, la distancia demasiado grande y, lo más importante, no teníamos suficiente energía eléctrica para hacer funcionar nada. Sacudí la cabeza y apagué la pantalla, aceptando que la ciencia más avanzada había fracasado. ¿Qué podrían hacer esos ingenieros militares con solo un machete y una cuerda? Pasaron varias horas. El sol comenzó a bajar. La temperatura seguía siendo abrasadora, pero al menos había disminuido un poco. Empecé a sentirme inquieto, no porque me preocupara por ellos, sino porque temía que se dirigieran a su muerte, y eso empeoraría mi informe. La pérdida de vidas civiles en un proyecto de la ONU no era algo bueno. Salí de la tienda, tomé mis binoculares y miré en la dirección en que se habían ido. De repente, vi sombras que se movían a través de la arena. Habían regresado, y lo que traían consigo casi me hizo reír a carcajadas, sin poder creer lo que veían mis ojos. Eran bambúes, tallos gigantes de bambú, de un verde oscuro y decenas de metros de largo, llevados sobre los hombros de los soldados mexicanos y los aldeanos que caminaban en fila. ¿Qué demonios están haciendo? Me acerqué con curiosidad mezclada con lástima. Los ingenieros militares bajaron los troncos de bambú con cuidado al suelo. Sudaban y sus ropas estaban cubiertas de polvo, pero en sus ojos no había ni una pizca de cansancio. El oficial al mando inspeccionó cada tronco de bambú con detalle, los acarició y golpeó como si fueran materiales de alta calidad de un laboratorio de clase mundial. No pude soportarlo más y me acerqué a él con una sonrisa burlona. ¿Esta es su solución?, pregunté con sarcasmo. ¿Tubos de bambú? ¿Sabe la enorme presión de agua que se necesita para bombear agua desde una fuente tan lejana hasta la aldea? Estos bambúes huecos no soportarán la presión. Se romperán en pedazos antes de que la primera gota de agua llegue a la mitad del camino. Empecé a explicarle la teoría de la mecánica de fluidos y los principios de la presión hidráulica, soltando numerosos términos técnicos para intimidarlo y demostrarle lo ingenua que era su idea. Le dije que este era el mundo real, no un cuento de hadas. Pero el oficial no mostró enojo ni frustración. Me escuchó con calma hasta el final antes de tomar un machete. Cortó una sección del bambú con precisión y una sola estocada. «No vamos a crear una presión enorme, señor», respondió con una leve sonrisa. «Dejaremos que el agua fluya naturalmente, por gravedad. Solo le estamos creando un camino. No la estamos forzando». Me quedé atónito por un momento. Sus palabras contradecían todo lo que había aprendido en mi vida como ingeniero. Para mí, el agua era algo que debíamos controlar, comprimir y bombear con la potencia de las máquinas. Pero este hombre decía que la dejaría fluir por sí misma, a su suerte, ¿verdad? Era la idea más descabellada que había escuchado en mi vida. Observé cómo trabajaban juntos para perforar cada nudo del bambú, dejándolo hueco. Sus movimientos eran sorprendentemente expertos y rápidos. Los aldeanos, que antes estaban desesperados, comenzaron a sonreír y a hablar con esperanza. Juntos recogieron resina de árbol, lianas y arcilla de los alrededores. Miré esos materiales con una sensación de lástima.
¿Resina de árbol y arcilla? ¿Cómo iban a reemplazar el pegamento industrial y la silicona impermeable de grado A? Me senté en mi silla plegable cara, observando sus acciones que parecían un juego de niños. Los ingenieros militares mexicanos no descansaron ni siquiera cuando el sol se puso. Encendieron antorchas y continuaron trabajando en la oscuridad. La tenue luz reflejaba sus rostros decididos. Vi a los niños de la aldea ayudando a pasar pequeñas botellas de agua a los soldados para que bebieran. Era una imagen conmovedora, pero en mi cabeza solo había compasión. Estaban perdiendo el tiempo. Encendí mi potente linterna y apunté a los restos de mi bomba de agua. Permanecía allí, como un monumento a la derrota. Pensé en el enorme presupuesto que se había quemado, en las reuniones en Ginebra, en los hermosos gráficos y presentaciones. Todo se había desmoronado por el calor y la arena, y ellos pensaban que el bambú que podía ser devorado por las termitas sobreviviría. Me recosté en mi silla, cerré los ojos y esperé con impaciencia la mañana siguiente, para poder decir con orgullo. Se los dije. A la mañana siguiente, me desperté con el rugido del generador. El aire acondicionado de la tienda zumbaba, trabajando intensamente. La temperatura exterior seguramente había vuelto a subir. Me levanté, me estiré y abrí la tienda para recibir el nuevo día. Estaba preparado para ver los rostros desesperados de los ingenieros mexicanos y un montón de bambú roto, pero lo que apareció ante mí me hizo frotarme los ojos de nuevo. Una gigantesca línea de tuberías de bambú se extendía en una larga fila. Se extendía desde la aldea, subía por la colina y desaparecía en la densa selva, como una serpiente gigante de color verde. Habían trabajado toda la noche sin dormir. Me acerqué para inspeccionar su trabajo de cerca, con la mirada de un crítico. Las uniones de cada sección de bambú estaban perfectamente encajadas. Estaban cubiertas con una gruesa capa de arcilla mezclada con resina hasta volverse pegajosa y atadas con lianas gruesas y fuertemente tejidas. Utilicé la punta de mi bota cara para tocar suavemente la unión. Estaba tan dura como una piedra, pero aún así sonreí con desdén por dentro. Arcilla y lianas. Sacudí la cabeza. Esto era la edad de piedra. Me acerqué al comandante mexicano, que se limpiaba el sudor frente a la línea de tuberías. Intenté explicarle de nuevo, con un tono de voz más fuerte. Le dije que cuando el agua fluyera desde esa altura, el impacto del agua destruiría toda esa arcilla. El agua se filtraría por las uniones, y finalmente, estas tuberías de bambú se harían pedazos. Era una pérdida de energía y tiempo. Él se giró para mirarme con la misma mirada serena. «Estas uniones no están hechas para resistir la presión, señor», explicó con voz suave. «Están hechas para guiar el agua en la dirección correcta. La arcilla y la resina se expandirán al contacto con el agua y sellarán las fugas por sí mismas, naturalmente». Me reí a carcajadas. Era la excusa más ridícula que había escuchado. Me di la vuelta, sin interés en discutir con alguien que se negaba a aceptar la realidad científica. Pero de repente, un grito resonó desde la plaza de la aldea. Me giré bruscamente. Una mujer africana se desplomó en el suelo, llorando y abrazando un balde de agua de plástico vacío. El último tanque de agua de reserva de la aldea estaba completamente seco. No quedaba ni una gota de agua. El pánico comenzó a extenderse entre la multitud como un reguero de pólvora. Los niños empezaron a llorar por la sed. Muchos hombres tenían rostros desesperados y comenzaron a orar a Dios. La situación empeoró aún más cuando miré hacia el horizonte. El cielo azul que antes se veía, ahora estaba teñido de un rojo intenso y un marrón turbio. Una tormenta de arena gigantesca se estaba formando y retorciéndose en el aire. Se dirigía directamente hacia nosotros. El viento caliente comenzó a soplar con más fuerza, llevando pequeñas partículas de arena que picaban la piel. Abrí los ojos de par en par. El miedo comenzó a apoderarse de mi corazón. Una tormenta de arena de esta magnitud significaba que el helicóptero de rescate que había llamado no podría volar. Estábamos completamente aislados del mundo exterior. Miré mi bomba de agua y mi sistema de filtración multimillonarios. Era solo un monumento a la derrota, desafiando la tormenta de arena. No podía darnos ni una sola gota de agua. Luego me giré para mirar al grupo de ingenieros militares mexicanos. No estaban en pánico por la tormenta que se avecinaba. Al contrario, trabajaban con una frenética intensidad. Soldados y aldeanos ayudaron a levantar el último tronco de bambú, conectándolo al tanque de almacenamiento de la aldea. Sudor frío me corrió por la espalda. Me retiré a mi tienda como un demente.
Mis manos temblaban mientras buscaba el teléfono satelital. Intenté marcar el número de emergencia una y otra vez, pero la señal se cortó debido a la tormenta que perturbaba la atmósfera. Estaba atrapado en este infierno. Me dejé caer en la silla, mirando por la ventana de plástico que empezaba a ser azotada por la arena, pensando que la muerte se acercaba, y que la única esperanza que quedaba eran esos estúpidos tubos de bambú que yo sabía que se desmoronarían tarde o temprano. La tormenta de arena azotó nuestro campamento con una furia que nunca antes había presenciado. El viento rugía como una bestia hambrienta, oscureciendo el sol hasta que el cielo de la tarde parecía anochecer. Millones de granos de arena golpeaban mi tienda con un estruendo, como una lluvia de balas. Me acurruqué en la esquina de la habitación, observando cómo el polvo rojo se filtraba por las cremalleras de la tienda, cubriendo todo. Mi laptop cara, los informes y la taza de café vacía estaban teñidos de una muerte marrón. Afuera, la maquinaria de la que una vez estuve orgulloso estaba siendo sepultada bajo dunas de arena cada vez más altas. La naturaleza estaba devorando la arrogancia humana con frialdad. En medio del aullido del viento, todavía podía escuchar la tos y el llanto de los niños desde las chozas de los aldeanos. La temperatura, que se disparaba, junto con la grave escasez de agua, había llevado sus cuerpos al límite. La deshidratación severa comenzaba a afectar a todos, incluso a mí mismo. Empecé a sentir mareos, mis labios estaban tan secos que sentía el sabor de la sangre, mi lengua áspera como papel de lija. La muerte ya no estaba solo en las ecuaciones matemáticas de la pantalla de mi computadora, sino que estaba a las puertas, justo frente a mí. Yo era un experto mundial enviado para salvar sus vidas. Pero ahora era solo un cobarde esperando la muerte en una tienda con aire acondicionado cuyo generador estaba a punto de fallar. El pánico se apoderó completamente de mi mente. Me abalancé sobre el teléfono satelital. Mis manos que antes solo habían sostenido plumas estilográficas caras, ahora temblaban incontrolablemente. Pulsé el botón de llamada de emergencia una y otra vez, gritando al micrófono contra el sonido de la tormenta. Supliqué por un helicóptero de rescate, por un equipo de evacuación, por cualquier cosa que pudiera sacarme de este infierno. Invoqué mi posición, la importancia de mi vida para una organización mundial. Abandoné por completo la dignidad de un académico, quedando solo el instinto básico de supervivencia. Pero lo único que obtuve fue el siseo de una señal cortada. Fui abandonado a mi propio fracaso. Cuando la esperanza de escapar se desmoronó, me arrastré lentamente hacia la ventana de plástico transparente, que estaba empañada por el polvo. La limpié con mi manga temblorosa y miré hacia afuera. Lo que vi me dejó sin aliento. En medio de la furiosa tormenta de arena, los ingenieros militares mexicanos y el grupo de aldeanos seguían allí. No habían huido para esconderse. No habían orado por un milagro. Se habían cubierto la cara con telas para protegerse del polvo y estaban trabajando juntos para encajar la última unión de bambú. Sus cuerpos estaban cubiertos de barro y sudor, pero ninguno soltaba el gigantesco tronco de bambú. El comandante mexicano estaba de pie sobre una roca, dando órdenes con un lenguaje de señas y una actitud firme. No estaba usando la fuerza humana para vencer a la naturaleza, sino que estaba usando su ingenio para coordinarse con ella. Observé la ruta de la tubería de bambú que se extendía montaña arriba. No era una línea recta que desafiaba la topografía, como yo había diseñado mis tuberías de acero, sino que estas tuberías de bambú serpenteaban a lo largo de la ladera de la colina, bordeando rocas y árboles secos. Estaban aprovechando el principio de la gravedad y el sifón natural de la manera más inteligente, utilizando la inclinación del terreno para crear presión de agua gradualmente sin depender de una sola bomba. Las uniones selladas con arcilla y resina, que yo había despreciado, ahora actuaban de forma flexible y absorbían las vibraciones del viento de la tormenta de manera asombrosa. Mis duras tuberías de acero se habrían roto en estas condiciones climáticas, pero estos materiales del bosque eran maleables y se adaptaban a la dureza del entorno. Incluso viendo un esfuerzo tan grande, en el fondo, mi prejuicio seguía advirtiéndome. ¿Cómo podría ser? ¿Cómo el bambú y los escombros de tierra podrían soportar la enorme masa de agua desde la cima de la montaña? Cuando la tormenta comenzó a amainar y el polvo de arena a disiparse, el bambú verde se hizo claramente visible. Se conectaba desde una fuente de agua oculta en la cima de la montaña, extendiéndose hasta la boca del pozo de la aldea, que estaba completamente seco. Todo estaba listo para la prueba final.
Empujé la puerta de la tienda y salí a soportar el calor que aún era abrasador. Mis piernas flaqueaban, mis ojos fijos en el extremo de la tubería de bambú. Todavía creía que explotaría en pedazos, y que su última esperanza se desvanecería ante mis ojos. La tormenta de arena había cesado, dejando solo el polvo persistente en el aire. El sol volvía a quemar, el calor abrasador se reflejaba en la arena recién azotada. Me quedé de brazos cruzados, con la mirada fija en el extremo de la tubería de bambú que sobresalía del borde del pozo de la aldea. El pozo de tierra, seco y agrietado como la piel de un anciano. Ahora todos los aldeanos se habían reunido alrededor del pozo. No tenían fuerzas ni para mantenerse en pie. Muchos se habían desplomado en el suelo. Los niños dormían plácidamente en los brazos de sus madres exhaustas. Los labios de todos estaban secos, agrietados y pálidos. La deshidratación se los estaba llevando uno a uno, y yo sabía que mi propio cuerpo también estaba cerca de su límite. El oficial mexicano caminó a través del polvo hasta el pozo, levantó su radio cubierta de polvo y presionó el botón para enviar una breve señal en español al equipo de ingenieros militares que estaba en la cima de la montaña, en la fuente de agua secreta. No entendía su idioma, pero sabía lo que significaba la orden. Iban a abrir el paso del agua, dejando que una enorme masa de agua fluyera por esos tubos huecos de bambú. Tragué saliva, sintiendo mi corazón latir aceleradamente por la tensión. Según los principios físicos que había estudiado, liberar agua desde esa altura por una tubería inclinada crearía una enorme presión, el llamado golpe de ariete. Incluso las gruesas tuberías de acero vibraban. ¿Cómo resistirían estas frágiles tuberías de bambú? El tiempo pasó lentamente. Cada segundo se sentía como una hora. El silencio cubría toda la zona. Nadie se atrevía a gritar. Nadie se atrevía siquiera a respirar con fuerza. Todas las miradas estaban fijas en la boca de la tubería de bambú, que seguía vacía. Empecé a calcular en mi cabeza la distancia desde la cima de la montaña hasta la aldea, la inclinación, el caudal del agua. Deberían haber tardado unos 15 minutos, pero ya habían pasado 20 y no había pasado nada. Empecé a sonreír amargamente. La arrogancia en mí comenzaba a recuperar su poder. Tenía razón. Esos tubos de bambú ya se habrían roto en la montaña, en lo profundo del bosque. El agua ya se habría filtrado por completo en la tierra. No había forma de que un sistema tan primitivo funcionara. Me preparaba para darme la vuelta y entrar en mi tienda para esperar la muerte en silencio, pero justo cuando estaba a punto de hacerlo, escuché algo. Era un crujido suave y ligero que venía del tubo de bambú más cercano. Me detuve en seco, me giré para mirar. De repente, el crujido se hizo un ritmo continuo, bajando por la colina. ¡Crujido! ¡Crujido! Era el sonido de la madera expandiéndose, el sonido de las lianas tensándose hasta casi romperse, el sonido del agua en espiral viajando por el espacio dentro del tubo de bambú. Abrí los ojos de par en par, me acerqué a la línea de tuberías sin darme cuenta. Vi el bambú vibrar suavemente con el impacto del agua en su interior. Las uniones selladas con arcilla y resina comenzaron a filtrarse un poco de agua. Casi grité de satisfacción. Ahí está, se va a romper, no soportará la presión. Miré esas pequeñas fugas con el corazón latiéndome, esperando el momento en que la tubería explotaría. Pero lo que sucedió después me dejó sin aliento. La arcilla, que estaba seca, al entrar en contacto con el agua filtrada, comenzó a hincharse y a volverse más pegajosa. La resina mezclada actuó para unir esas grietas de manera asombrosa. En cuestión de segundos, las gotas de agua que se filtraban se detuvieron. Las uniones se sellaron aún más fuerte que antes. Era una autorreparación automática, según el mecanismo de la naturaleza. La tubería de bambú no era rígida ante la presión del agua, sino que era flexible, maleable, y se adaptaba para hacer frente a la masa de agua que fluía. Me quedé boquiabierto. Mi cerebro de científico intentaba encontrar una razón para refutarlo, pero la evidencia empírica frente a mí era demasiado clara para negarla. Observé la línea de tuberías que serpenteaba a lo largo del contorno de la montaña. De repente, me di cuenta de la inteligencia oculta en esta simplicidad. El hecho de que no colocaran las tuberías en línea recta, sino que las dejaran curvarse alrededor de rocas y lomas, era una forma natural de reducir la presión del agua. Cada vez que el agua fluía por una curva, su velocidad disminuía, el impacto se dispersaba y no se producía el devastador fenómeno del golpe de ariete que yo había previsto.
Además, los nudos del bambú perforados no eran lisos como las tuberías de PVC. La superficie rugosa dentro del tubo de bambú ayudaba a ralentizar aún más el flujo de agua. No intentaron controlar la naturaleza, como yo hacía con mis bombas de alta presión, sino que entendieron el ritmo de la naturaleza y lo aprovecharon a la perfección. Mi teoría de la ingeniería estaba siendo desafiada por una sabiduría ancestral que yo había menospreciado. El sonido del crujido del bambú se acercaba cada vez más, como el susurro de la tierra que despertaba de su sueño. Me quedé inmóvil, sin poder apartar la vista del extremo de la tubería que colgaba sobre el borde del pozo de agua. Todos en el área estaban en silencio. Incluso los niños que antes lloraban se habían callado. Todas las miradas estaban fijas en el mismo punto. La esperanza que una vez se había desvanecido estaba siendo encendida de nuevo, en medio de la sequía más brutal de África. Y entonces llegó el momento que nunca creí que sucedería. La primera gota de agua cayó de la boca del tubo de bambú, golpeando el fondo del pozo de tierra seca con un suave plop. El sonido era tenue, pero resonó poderosamente en el silencio. No era una alucinación por la sed, sino que era real. Gota a gota, el agua clara comenzó a fluir. De una gota, se convirtió en un pequeño chorro, y en un instante, ese chorro se hizo más grande, brotando de la boca del tubo con una presión constante y potente. El agua, inicialmente de un color marrón claro, que arrastraba el polvo del interior del tubo de bambú, se transformó gradualmente en agua limpia, clara y fría. Fluyó hacia el pozo de agua de manera continua e imparable, como un milagro conjurado desde el bosque. Un grito de alegría estalló a mi alrededor. Los aldeanos, que antes estaban desesperados, saltaban, bailaban y se abrazaban, llorando de pura alegría. Muchas mujeres se arrodillaron, recogieron el agua que brotaba con las dos manos y se la frotaron en la cara y el cuerpo. Los niños corrieron hacia el pozo, recogiendo agua para beber con avidez. Risas y llantos de felicidad se mezclaban. La escena frente a mí hizo que mi corazón latiera con una fuerza que nunca antes había sentido. Me quedé paralizado, con las piernas pesadas como plomo. Una mezcla de emociones me invadió, asombro, alivio y, lo más importante, una profunda vergüenza. Miré la enorme masa de agua que rápidamente llenaba el pozo. Fluyó a través del sistema de tuberías de bambú que yo había despreciado como absurdo. Tuberías de bambú sin válvulas electrónicas, sin sensores de presión, sin paneles solares ni maquinaria cara. Solo bambú, arcilla, resina de árbol y lianas. Pero funcionaban perfectamente, sin fallas. No había grandes fugas, ninguna unión se había roto. Todo fluía según las leyes de la naturaleza. Leyes que yo había ignorado y tratado de vencer con una tecnología que creía superior. Me volví para mirar al oficial mexicano. Él seguía en el mismo lugar, su rostro cubierto de polvo y sudor, pero la sonrisa en sus labios era serena y llena de compasión. No mostró ninguna señal de burla o de presumir su victoria sobre mí. Simplemente observaba a los aldeanos disfrutando del agua de la vida con una mirada amable. Su actitud humilde enfatizaba aún más mi propia arrogancia y estrechez mental. Yo había pensado que era un salvador, que traía la luz de la ciencia a una tierra atrasada, pero en realidad yo era el ciego. Me tambaleé hacia atrás, alejándome de la multitud que celebraba. Bajé la vista a mis manos, las manos que habían sostenido planos y calculadoras, las manos que habían planeado proyectos multimillonarios. Ahora temblaban. Había sido derrotado, no por la naturaleza, sino por una sabiduría profunda y simple. Una sabiduría que había aprendido a coexistir con la naturaleza, no a resistirla ni a controlarla. Levanté la vista hacia la estructura de las tuberías de bambú que serpenteaban por la colina. Era tan hermosa, y se fusionaba tan armoniosamente con el entorno, como una vena principal que la tierra ofrecía para nutrir la vida. No como un monumento de acero extraño y muerto, como mi bomba de agua. El agua seguía fluyendo ininterrumpidamente de los tubos de bambú. Fluyó fuerte y constante, como si tuviera un corazón latiendo dentro. Lentamente, me acerqué al último tubo de bambú que se extendía a lo largo del pozo. Mis manos se extendieron para tocar la superficie del bambú verde oscuro, sin darme cuenta. La frialdad del agua que fluía por dentro se transmitió a la palma de mi mano. No era el frío causado por el refrigerante de una máquina, sino el frío de la vida que la naturaleza ofrecía. Cerré los ojos, absorbiendo esa sensación. Era tan diferente del calor abrasador del acero quemado por el sol, al que me había acostumbrado durante toda mi vida laboral.
Abrí los ojos y me volví a mirar mi obra maestra, la bomba de agua de alta presión y el sistema de filtración multimillonarios. Ahora estaba medio enterrado bajo una duna de arena roja. Los paneles solares que una vez brillaron, reflejando la luz del sol, ahora estaban completamente cubiertos por una gruesa capa de polvo. Permanecía inmóvil, sin vida, como una lápida que llevaba grabado el nombre de mi arrogancia. Recordé las salas de conferencias con aire acondicionado en Ginebra, los gráficos en el proyector que usé para explicar los avances de la ingeniería, los aplausos de los ejecutivos. Todo parecía perfecto y hermoso en el papel, pero en el mundo real, un mundo con tormentas de arena y sequía, esas teorías se habían desmoronado estrepitosamente. Mis piernas se debilitaron de repente. Me derrumbé en el suelo de arena caliente, sin importarme más el polvo que se adhería a mi ropa de marca cara. El sonido del agua cayendo sobre la superficie del pozo resonaba en mis oídos. Para mí, ese sonido era como una burla a mi doctorado y a mi puesto de experto mundial, de los que tanto me enorgullecía. Pero cuando miré a los aldeanos, nadie me prestó atención. Nadie se burló ni me culpó por el fracaso del proyecto. Se abrazaban, llorando de emoción. Una anciana estaba recogiendo agua para lavar la cara de su pequeño nieto. Sus sonrisas eran lo más valioso en ese momento, y esas sonrisas no provenían de mi tecnología, sino del simple bambú de este grupo de ingenieros militares. Dirigí mi mirada hacia el grupo de soldados mexicanos. No se unieron a la celebración ni gritaron para anunciar su éxito. Estaban limpiando el área en silencio, enrollando las cuerdas restantes, guardando sus machetes y sierras de mano en su lugar. No había fotógrafos tomando fotos, no había reporteros pidiendo entrevistas. Habían terminado su trabajo y estaban listos para regresar a sus tareas de patrullaje. Miré al comandante mexicano. Estaba bebiendo agua de su vieja cantimplora militar. Sus ojos miraban a las montañas distantes. Su actitud era serena, firme y en unidad con esta tierra. No se veía a sí mismo como un conquistador de la naturaleza, sino como una pequeña parte que sabía cómo adaptarse y vivir con ella. En ese instante, los prejuicios y la arrogancia que habían cegado mi vista se desvanecieron por completo. Me di cuenta de que la verdadera ingeniería no consistía en construir la máquina más compleja o invertir la mayor cantidad de dinero, sino en resolver problemas de la manera más adecuada para el entorno. Usar bambú, arcilla y gravedad no era primitivo, sino una genialidad que había pasado por cientos, miles de años de prueba y error. Era una sabiduría transmitida de generación en generación, una sabiduría que enseñaba a los humanos a conocer la moderación y a respetar lo que la naturaleza ofrecía. Me senté en silencio, dejando que la brisa fresca de la tarde acariciara mi rostro cubierto de polvo y lágrimas. Sabía que el informe que tendría que enviar a las Naciones Unidas no sería un informe sobre el fracaso de una máquina, sino un informe sobre el descubrimiento más grande de mi vida profesional. Un descubrimiento que me enseñó la humildad. Cada paso que di después de eso estuvo lleno de culpa y gratitud. Lentamente, me puse de pie, sacudí el polvo de mis pantalones, pasé junto a los aldeanos que compartían agua entre sí, pasé junto a los restos de la maquinaria que se había convertido en un monumento al fracaso. Todo a mi alrededor me enseñaba una lección que no se podía encontrar en ningún libro del mundo. La ciencia y la tecnología son buenas, pero si carecen de comprensión del contexto local y de respeto por la forma natural, son solo un desperdicio. Este grupo de ingenieros militares mexicanos había demostrado que las soluciones más sostenibles siempre provienen de lo más simple. Me acerqué al comandante mexicano. Mi corazón estaba listo para dejar de lado toda mi arrogancia y aceptar la derrota por completo. El sol comenzó a descender, bañando con una luz dorada la superficie del pozo de agua, que ahora estaba lleno. El reflejo brillante parecía la joya más preciosa de este desierto. La crisis de la muerte había pasado. La aldea había vuelto a la vida con risas y sonrisas, pero para mí el cambio apenas comenzaba. Mi corazón se estaba desmoronando y volviendo a formarse. Respiré profundamente, absorbiendo la frescura del vapor de agua que flotaba en el aire. Sabía que tenía algo que hacer antes de que se pusiera el sol, algo que nunca antes había pensado en hacer con nadie, como experto de alto nivel. Me volví hacia el hombre de camuflaje, preparándome para pronunciar las palabras más difíciles de mi vida. El sol carmesí se hundía lentamente en el horizonte, bañando con su último resplandor dorado la aldea que acababa de revivir.
La luz se reflejaba en la superficie del pozo, ahora lleno de agua clara y limpia. El sonido del agua fluyendo de los tubos de bambú seguía resonando sin cesar. Era el sonido más hermoso que había escuchado en mi vida, más hermoso que una orquesta en un lujoso teatro europeo. Era el sonido de la vida latiendo, el sonido de la esperanza que había vencido a la muerte milagrosamente. Me quedé mirando a un niño pequeño que, con sus 2 manos, recogía agua para beber con avidez. El agua clara le corría por las mejillas y goteaba sobre su ropa andrajosa. Una amplia sonrisa apareció en su rostro cubierto de polvo. Una sonrisa tan pura y hermosa que mis ojos se humedecieron. Respiré profundamente. El olor de la tierra húmeda llegó a mi nariz. Era el aroma dulce de un nuevo comienzo. Me volví a mirar los restos de mi costosa maquinaria. La bomba de agua y el sistema de filtración de alta tecnología, medio engullidos por la tormenta de arena, ahora no parecían más que patéticos restos de chatarra. Era un monumento a la arrogancia humana que intentaba vencer a la naturaleza con una tecnología inflexible. Una vez había creído con todo mi corazón que una financiación masiva y las ecuaciones científicas podían crear cualquier cosa, pero olvidé que la naturaleza no necesita un conquistador, solo necesita a alguien que la entienda y esté dispuesto a caminar a su lado. Di un paso adelante. Mis piernas seguían temblando por el cansancio y las emociones reprimidas. Cada paso que daba por la plaza de la aldea era como si pisara los restos de mi propia arrogancia, esparcidos por el suelo. Pasé junto a los aldeanos que estaban ocupados recogiendo agua para almacenar. A nadie le importaba mi puesto de experto de alto nivel. A nadie le importaba mi título de una universidad de élite que tenía colgado en la pared de mi oficina. Aquí, en medio de este desierto implacable, esas cosas no valían ni una mota de polvo. Lo único que importaba era el agua y quienes se la habían proporcionado. No un científico como yo, sino un grupo de ingenieros militares que usaron solo bambú y sus propias manos. Me acerqué al comandante de la unidad de ingenieros mexicanos. Estaba limpiando con esmero el lodo de su viejo machete. Sus hombres estaban ayudando a subir las cuerdas y las herramientas de construcción rústicas a los camiones. No había signos de ostentación. Nadie se tomaba selfies para anunciar su éxito en Internet. Simplemente habían terminado su trabajo y se preparaban para irse en silencio. Su humildad natural me hizo sentir tanta vergüenza que casi deseé hundirme en la tierra. Cuando me acerqué, el oficial dejó de limpiar su machete y me miró. Su mirada seguía siendo serena y llena de compasión, como siempre. No había en ella burla, ni palabras mordaces como te lo dije, aunque tenía todo el derecho a hacerlo. Su silencio tenía tanto poder que derribó por completo el muro de arrogancia que yo había construido para protegerme. Estaba de pie frente a él, el hombre al que había despreciado y del que me había reído hacía unas horas. Mi garganta se cerró. Intenté hablar, pero las palabras se me quedaron atascadas. Yo era una persona que había dedicado toda su vida a acumular conocimientos y a proclamar al mundo lo brillante que era. Aceptar mis errores era lo más difícil de mi vida. Pero en ese momento, me di cuenta de lo necio que había sido. Respiré profundamente de nuevo, reuní todo el coraje que tenía y hablé con voz temblorosa. Lo siento, dije esas palabras desde lo más profundo de mi corazón. Me equivoqué gravemente. Lo miré a los ojos, tratando de transmitir todos mis sentimientos a través de mis palabras. Siempre pensé que mis máquinas podían controlarlo todo. Pero usted y su equipo me han enseñado que la verdadera sabiduría es escuchar la voz de la naturaleza, no darle órdenes. Esos tubos de bambú no solo trajeron agua para sustentar la vida en la aldea, sino que también lavaron por completo mi arrogancia y ceguera mental. El oficial mexicano me escuchó atentamente, seguía con una leve sonrisa en los labios. Luego, haciendo algo que nunca había hecho en mis décadas de trabajo, retrocedí un paso. Junté mis manos al frente y me incliné profundamente y por un largo tiempo. No era solo una muestra de gratitud, sino una muestra de máximo respeto a un verdadero sabio, a la persona que me había enseñado la lección más grande de mi vida. Me rendí por completo. Me rendí a una sabiduría simple pero poderosa que mi ciencia no podía igualar. Cuando levanté la vista, vi un brillo de aprecio en los ojos del oficial mexicano. No se glorificó a sí mismo. Simplemente asintió amablemente para aceptar mi disculpa y mi respeto. La naturaleza siempre tiene una respuesta para cada problema, señor, dijo con voz tranquila pero firme. Si abrimos nuestros corazones a escuchar
y no creemos que somos más grandes que la tierra que pisamos. Esa frase era simple, pero caló hondo en mi inteligencia. Era una verdad que había olvidado hacía mucho tiempo, persiguiendo la tecnología hasta olvidar los cimientos de la humanidad, que debe depender de la naturaleza. Me volví a mirar el pozo de agua. Las risas de los aldeanos seguían resonando. El agua de los tubos de bambú seguía fluyendo, sustentando la vida. Todo lo que había sucedido ese día quedaría grabado para siempre en mi memoria. No solo había sobrevivido a la brutalidad de la tormenta de arena y la deshidratación, sino que también había sido rescatado de la prisión de arrogancia que había construido para mí mismo. Este era el comienzo de un gran cambio en mi vida, y yo sabía que mi próxima lección estaba a punto de comenzar. El oficial mexicano aceptó mi disculpa con una sonrisa cálida y sincera. No pronunció palabras de jactancia ni me sermoneó más. Extendió su mano, áspera por el trabajo duro, y me dio 2 suaves palmadas en el hombro. Era un toque lleno de comprensión y amistad. No había divisiones raciales, ni desprecio por los rangos. Éramos simplemente seres humanos diminutos de pie, bajo la inmensidad de la vasta naturaleza. Se volvió hacia sus subordinados, dando órdenes cortas con voz decidida pero mezclada con compasión. Todos los ingenieros militares saltaron rápidamente a la parte trasera de sus viejos camiones. Nadie esperaba aplausos, nadie esperaba medallas. Habían venido para ayudar, crear y partir en silencio, como la brisa que trae humedad y luego se va. Me quedé mirando cómo la caravana de camiones verde oliva se alejaba de la plaza de la aldea. Una fina nube de polvo rojo se elevó tras las ruedas, antes de desvanecerse lentamente en la luz tenue del atardecer, dejando solo el sonido del motor que se fue apagando hasta el silencio total. La calma regresó al desierto, pero esta vez no era el silencio incómodo y desesperanzador de la tarde. Era un silencio lleno de vida. Cerré los ojos y respiré profundamente, escuchando el murmullo del agua que fluía de los tubos de bambú y golpeaba la superficie del pozo. Ese sonido resonaba como el latido del corazón de la tierra que volvía a latir. Era la melodía más hermosa de la vida que había escuchado, y era interpretada por los instrumentos más simples del bosque. Cuando los camiones militares se perdieron de vista, volví a la línea de tuberías de bambú. Esta vez, no la miraba con los ojos de un crítico o un ingeniero arrogante. La miraba con los ojos de un estudiante que estudiaba la obra maestra de un maestro. Lentamente, pasé mi mano por la superficie rugosa del bambú, sintiendo la frialdad del agua que circulaba por dentro. Examiné las uniones selladas con arcilla y resina. Ahora entendía que su flexibilidad era su verdadera fuerza. Estas tuberías de bambú cedían al viento, se adaptaban a la presión del agua y reparaban sus propias grietas de forma natural. No era una lucha para vencer, sino un abrazo y un fluir con todo lo que les rodeaba. Esta era una filosofía de ingeniería que nunca había aprendido en ninguna de las principales universidades del mundo. Retrocedí y me senté en un tronco seco junto al pozo, observando a los aldeanos que recogían agua con rostros llenos de felicidad. Los niños jugaban y se salpicaban agua, sus risas resonaban por todas partes. Una anciana recogió agua en un cuenco de barro y me lo ofreció. Su sonrisa brillaba más que las estrellas en el cielo. Tomé el cuenco con manos temblorosas y bebí lentamente. El agua fría me recorrió la garganta seca, era refrescante y me devolvió las fuerzas al cuerpo. Pero lo más importante, había limpiado por completo la ceguera de mi mente. La culpa, la vergüenza y la arrogancia fueron reemplazadas por la gratitud y el respeto más profundos. Me puse de pie y regresé a mi tienda de campaña. El generador se había detenido, hacía mucho tiempo. El aire acondicionado que solía brindar comodidad estaba completamente apagado. El aire dentro de la tienda seguía siendo bochornoso, pero ya no me sentía frustrado ni torturado. Encendí una pequeña lámpara de aceite y su luz amarilla y tenue iluminó toda la zona. Recorrí con la mirada los costosos documentos y planos esparcidos sobre el escritorio. Los gráficos de los cálculos y los diseños de estructuras de acero parecieron perder todo significado al instante. Tomé mi viejo cuaderno cubierto de polvo, lo abrí en una página en blanco, saqué mi pluma estilográfica favorita y me preparé para escribir un nuevo informe. Un informe que no hablaría del fracaso de la tecnología occidental, sino de la grandeza de la sabiduría local. Un informe que cambiaría para siempre la perspectiva de las Naciones Unidas sobre la gestión de los recursos hídricos en zonas remotas.
La luz de la lámpara de aceite parpadeaba suavemente con la brisa que se filtraba por la ventana de plástico. Acerqué la punta de mi pluma estilográfica al papel blanco y limpio, comenzando a escribir un informe que cambiaría el rumbo de mi carrera para siempre. No empecé con ecuaciones complejas ni gráficos de barras que mostraban pérdidas económicas, sino con una confesión. Describí la derrota de la maquinaria de acero multimillonaria, fácilmente engullida por la naturaleza. Luego escribí sobre algo mucho más grande. Escribí sobre las gigantescas tuberías de bambú, la arcilla, la resina de árbol y las lianas. Escribí sobre el hombre con uniforme de camuflaje, quien, con un machete y una profunda sabiduría, sometió una crisis a la que la ciencia occidental tuvo que rendirse. Este informe no era solo un documento oficial, sino una crónica de humildad, una lección que enseñaba que la verdadera ingeniería no consiste en obligar a la naturaleza a someterse, sino en aprender a bailar a su ritmo. Durante toda la noche, el sonido del agua golpeando la superficie del pozo siguió resonando como una canción de cuna cantada por el bosque. Era un sonido que tranquilizaba extrañamente mi mente. La ira y la decepción que antes ardían en mi interior fueron completamente lavadas. Cerré los ojos y caí en el sueño más profundo que había tenido en semanas. A la mañana siguiente, cuando salí de la tienda, el aire ya no estaba tan seco que me picaba la nariz. La humedad del gran embalse se había extendido por toda la zona, trayendo frescura y el dulce aroma de la tierra húmeda a la aldea. Pude ver claramente el cambio. Las sonrisas en los rostros de los aldeanos no eran solo de alivio por haber sobrevivido, sino de esperanza. Estaban ayudando a limpiar el suelo alrededor del pozo, transportando agua a través de pequeños canales de madera para preparar el terreno para plantar cultivos. Las semillas que una vez habían sido guardadas con desesperación, serían sembradas en esta tierra una vez más. Me uní a ellos, no como un director de proyecto con una camisa limpia, sino como un ser humano más. Me arrodillé en el suelo húmedo, recogí la tierra con mis propias manos, sintiendo su frescura y vitalidad. El sudor que corría ya no me molestaba como antes. Al contrario, me hacía sentir parte de esta tierra. Una anciana se acercó a mí, sonreía ampliamente, revelando las arrugas alrededor de sus ojos, y me ofreció un pequeño trozo de fruta seca en señal de agradecimiento. Lo acepté con gratitud. Esa fruta sabía más dulce que cualquier comida lujosa que hubiera probado. Era el sabor de la amabilidad y la amistad que trascendía las barreras del idioma y la cultura. Cuando el rugido de un helicóptero de rescate de las Naciones Unidas resonó en el horizonte, supe que mi tiempo aquí había terminado. Fui a buscar mi pequeña mochila que contenía ese importante informe, antes de volver a mirar la aldea por última vez. Los restos de mi bomba de agua seguían allí, medio enterrados bajo una duna de arena. Era un monumento a la arrogancia que nunca olvidaría. Al mismo tiempo, la línea de tuberías de bambú verde que serpenteaba por la colina destacaba, hermosa, como una vena principal que sustentaba la vida. Era un símbolo de sabiduría en perfecta armonía con la naturaleza. Ese grupo de ingenieros militares mexicanos ya se había ido, pero lo que dejaron atrás no era solo un sistema de agua, sino una gran lección que quedó grabada en el corazón de todos aquí, incluido el mío. Subí al helicóptero. La aeronave se elevó lentamente, dejando una fina nube de polvo debajo. Miré por la ventana y vi a los aldeanos despidiéndose alrededor del pozo lleno de agua. El agua clara reflejaba la luz del sol matutino, brillando. Lo que sucedió en África esta vez transformó mi espíritu para siempre. De un académico atado a números y máquinas, me convertí en un ser humano que sabía inclinarse ante la grandeza de la naturaleza. Hoy, cuando escucho el sonido del agua, ya sea la lluvia golpeando la ventana o el arroyo en lo profundo del bosque, pienso en esas tuberías de bambú, en la mirada serena del comandante mexicano y en la verdad de que la verdadera sabiduría no reside en laboratorios modernos, sino en un corazón abierto, y que acepta que somos solo una pequeña parte del universo que debe aprender a coexistir con respeto y humildad.